y se reúnan para escuchar la palabra de Dios, que dispongan sus corazones, porque el Señor nos va a hablar en esta noche. Amén. Este es el tercer miércoles que estamos así transmitiendo en línea, y aunque extrañamos los cultos presenciales, porque es necesario vernos, es necesario abrazarnos, el estar juntos alabando al Señor. Dice la palabra que es necesario congregarse, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, pero hemos experimentado algo maravilloso en estas semanas. Yo en lo personal, el estar desde la casa alabando al Señor, el estar exaltando, el estar sintiendo su presencia. Hemos tenido cultos maravillosos. Dios nos ha hablado a través de su palabra en las reuniones de oración, de alabanza, de adoración. Dios ha sido bueno, amén. Hemos experimentado su fidelidad aún en medio de esta situación difícil. Gloria a Dios. Y es precisamente de eso de lo que les quiero hablar en esta noche. Yo quiero hablar sobre la fidelidad de Dios. Es uno de los atributos más maravillosos de Dios, su fidelidad. La fidelidad de Dios es tan grande, es algo que ni usted ni yo podemos comprender. Es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos llegar a comprender un poco la fidelidad de Dios, su amor incondicional. Y hablando un poco sobre la fidelidad es algo que todos queremos. Todos queremos que nos sean fieles, ya sea en una relación, ya sea en una amistad, ya sea en trabajo. Todos esperamos fidelidad de la otra persona. Desafortunadamente vivimos en una sociedad donde la infidelidad es el pan de cada día. Día a día, muy constantemente, sabemos de relaciones, de matrimonios que son arruinados a causa de una infidelidad, porque él decidió ser infiel, porque ella decidió ser infiel. Y es algo triste y es algo decepcionante, que a pesar de que es algo que esperamos, es algo que constantemente estamos viendo. Y yo creo que todos hemos vivido alguna traición en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, quizás en alguna relación, quizá tú ya no crees en la amistad porque le contaste tu secreto a algún amigo y él te traicionó, no supo guardarlo y tú estás dañado. O quizá tú confiaste en algún hermano de la iglesia, en un pastor, y esta persona cometió un error y tú te sentiste traicionado, te sentiste dañado. Y cada que lo recordamos, esa traición nos duele, porque nos lastimó y dejó una marca en nuestro corazón. Y esa marca, ese dolor, nos lleva a tomar decisiones tomadas a base de una experiencia. Y es cuando decimos, no, es que yo ya no puedo confiar, y es que yo mejor voy a poner una barrera, yo mejor me voy a proteger porque no quiero ser lastimado. Ya no quiero ser lastimado porque ya me fallaron una vez. Entonces el concepto de fidelidad para nosotros se ha dañado. El concepto de fidelidad está dañado. Lo malo de esta situación es que esta misma experiencia la llevamos a la iglesia. Y a nosotros llegar a la iglesia, cuando nos dicen que tenemos un Dios fiel, que tenemos un Dios real, que tenemos un Dios vivo, dudamos en nuestro corazón, porque ya tenemos esa barrera, ya tenemos ese concepto dañado dentro de nosotros de la palabra fidelidad. Entonces es cuando llegamos a decir, ¿será que verdaderamente Dios es fiel? ¿Será que verdaderamente Dios es real? ¿Será que verdaderamente Dios va a cumplir esto que yo le estoy pidiendo, o esta promesa que Él ha dado para mi vida? Y quiero dar el concepto en esta noche de fidelidad. El diccionario dice, se los voy a leer, dice que fidelidad es firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones, en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Y quiero que nos quedemos en esta noche con dos palabras: firmeza y constancia. Firmeza y constancia. Dice la Biblia que Dios es fiel. ¿Cuántos lo creemos? Amén. Así que en Él
si la Biblia dice que Dios es fiel, entonces significa que Dios es firme y es constante. Dice la Biblia que cuando Él dice que hará algo en tu vida, Él comienza y es constante. Él no se detiene. Esa promesa que Dios ha dado para tu vida, Él se mantiene firme y constante. Él está trabajando. Aunque tú no lo puedas ver, aunque tú no te puedas dar cuenta, aunque la situación te diga otra cosa, si Dios lo ha prometido, Él está trabajando tal vez en tu vida, tal vez en tu familia, tal vez en lo que te rodea, pero Él está trabajando para cumplir esa promesa en tu vida, porque Él es fiel, amén. Y quiero hablar de algunos puntos sobre la fidelidad, para que podamos comprender un poquito más la fidelidad de Dios. Y el número uno es que tenemos un Dios fiel. Tenemos que reconocer que tenemos un Dios fiel. Y para esto quiero que vayamos a Deuteronomio 32, versículo 3 y versículo 4. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 3 y 4. Yo le recomiendo que ahí en casa usted también busque las citas para que no pierda el hilo, amén. Y lo que Dios quiere hablar a su vida no se lo pierda. Amén. Gloria a Dios. Deuteronomio 32, 3 y 4. Lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad. Otra versión dice Dios fiel, y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Amén. Gloria a Dios. En el libro de Deuteronomio, los que lo han estudiado sabrán que Moisés se encarga de reenseñar al pueblo de Israel. ¿Y por qué se encarga de reenseñar al pueblo de Israel? Porque el pueblo había tenido 400 años de esclavitud. Entonces su mentalidad había crecido en un ambiente de injusticia, donde tenían que trabajar muy duro para que les dieran un poco de pan, donde si se esforzaban, trabajaban, tal vez les daban agua. Y no solamente estaban entre este ambiente de injusticia, sino que la gente que los rodeaba tenía dioses, que eran los egipcios, tenían dioses a los cuales les hacían ofrendas, les hacían oraciones, hacían todo como estos dioses pedían, pero si a esos dioses no les agradaban sus ofrendas o sus oraciones, esos dioses no concedían las peticiones que ellos tenían. Entonces ellos veían que había otros dioses que aunque hicieran las cosas correctas, no precisamente iban a contestar. Y esa era la enseñanza que ellos tenían. Ellos estaban rodeados de injusticia, ellos estaban rodeados de esa cuestión de los dioses que no contestaban. Y ellos habían crecido por 400 años con ese pensamiento. Pero en medio de todo esto, empiezan a vivir milagros. Porque Dios dice, voy a sacar a mi pueblo, voy a cumplir mi promesa. Y empiezan las plagas, y empiezan a haber milagro tras milagro. Dios los libra de las plagas, cruzan el mar rojo, pueden ver la columna de fuego, pueden ver la nube, ven caer maná del cielo, pero en medio de todos estos milagros, el pueblo no reconocía la fidelidad de Dios. Ellos no podían reconocer que tenían un Dios fiel, y es Moisés el que tiene que enseñar al pueblo de Dios sobre ese Dios real, amén. Porque por eso Moisés les dice, reconoce que tienes un Dios fiel y justo. Ellos sabían que tenían un Dios, pero no conocían a ese Dios fiel. Y es lo que sucede muchas veces con nosotros. Nos olvidamos de reconocer
misericordia de Dios. Era lo que sucedía con el pueblo de Israel. Ellos estaban rodeados de esos milagros porque iban en camino a esa promesa que Dios iba a cumplir en sus vidas, pero no lo reconocían. Yo no sé de qué está rodeada tu vida en esta hora. Quizá de cosas buenas, quizá de cosas no tan buenas, quizá estás pasando por un momento difícil, simplemente la situación en la que estamos viviendo, el mundo entero. Pero ese no es el propósito de Dios para tu vida, no es el propósito de Dios para nuestra vida. El propósito de Dios dice su palabra que es más alto y más grande. Y la fidelidad de Dios es ese camino que nos lleva a cumplir ese propósito. Entonces dijimos que el número 1 es es saber que tenemos un Dios fiel. Número 2 es conocer a ese Dios fiel. Nos tenemos que dar el tiempo de conocer a ese Dios fiel. No basta solamente con saber que tenemos un Dios fiel. Y para esto quiero que me acompañen a Deuteronomio, ahí mismo, pero en el capítulo 7, versículo 9. Voy a leer una versión diferente. Dice: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Dice: reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel. Tenemos que creer que nuestro Dios es real, que no lo podemos ver, que no lo podemos tocar, que muchos quisiéramos hacerlo, pero la realidad es que no podemos hacerlo. Pero eso no quiere decir que ese Dios real no está en tu vida. Aunque muchas veces nos olvidamos de Él, Él no se olvida de nosotros, Él no se ha olvidado de ti. Él es real y Él está al tanto de ti, amén. Luego dice que cumple su pacto generación tras generación. Y esta es una de las características de la fidelidad de Dios que a mí me encanta. Porque esto nos dice que la fidelidad de Dios es más grande que nuestra vida. Dice que cumple su pacto generación tras generación. Cuando Dios hace un pacto contigo, cuando Dios promete algo a tu vida, así tú no lo veas, Dios lo va a cumplir, porque Él es fiel. Y eso sucedía con el pueblo de Israel. Habían pasado 400 años desde que Dios había dado una promesa a sus vidas. ¿Cuántas generaciones pasaron para que esa promesa pudiera ser cumplida? Pero eso no significó que Dios no era fiel, porque Él fue fiel a su palabra y Él cumplió, amén. Pero no es en tu tiempo, es en el tiempo del Señor, amén. Cuando Dios ha prometido algo a tu vida, tú tienes que atesorar esa palabra en tu corazón y mantenerte fiel a esa promesa, mantenerte fiel a Dios, sabiendo que Dios lo va a cumplir, amén. Y pueden venir adversidades y la cosa se puede poner difícil, y claro que a veces vamos a flaquear, claro que a veces puede venir el tiempo a decirnos: hoy estoy pasando, la situación se está poniendo más difícil, está poniéndose todo más complicado. ¿Dónde está esa promesa que Dios ha dado a tu vida? Y podemos pasar esos momentos de debilidad, pero cuando estamos en esos momentos y pensamos en la fidelidad de Dios, que aún en medio de ese mal momento está presente, algo sucede. Fidelidad viene del hebreo emuná, que quiere decir fe, fidelidad, certeza. La fidelidad está en medio de la fe y de la certeza. Cuando nosotros empezamos a recordar la fidelidad de Dios, la fe se empieza a activar, la fe empieza a crecer y podemos seguir esperando en el Señor, confiando en que algo va a ser, que en su tiempo el Señor va a
cumplir su promesa. Amén. Dice después, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. La fidelidad va acompañada del amor. Y el amor fiel se demuestra. Dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo, amén, amén, que ha dado a su Hijo unigénito. El Señor dio lo más valioso por amor a ti y por amor a mí. Amén. Él demostró su amor en aquella cruz. Demostró que Él es fiel contigo y conmigo. No hay mayor ejemplo, no hay mayor muestra de amor que la que hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, la primera era saber que tenemos un Dios fiel. Lo segundo es conocer a ese Dios fiel. Pero de nada nos sirve saber que tenemos un Dios fiel, de nada nos sirve conocer de ese Dios fiel si no creemos en su fidelidad. Entonces el número 3 es creer en ese Dios fiel. Tenemos que saber de ese Dios fiel, tenemos que conocer a ese Dios fiel, pero tenemos que creer en su fidelidad, porque de nada me sirve a mí estar aquí diciéndote una hora completa que Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel, si tú no lo crees. Yo creo que a lo largo de nuestro caminar en Cristo hemos en la iglesia escuchado de muchos testimonios sobre restauración. Hemos sabido de esa hermana que ha orado por su hijo y el Señor lo ha rescatado y ahora está sirviendo en la iglesia. Hemos escuchado sobre sanidades, hemos visto milagros, pero quizá tú no lo has experimentado directamente. Pero el Señor te ha dado una promesa y tenemos que esperar en esa promesa, tenemos que esperar en el Señor que Él va a cumplir su palabra y tenemos que creer desde ahorita que lo que no se ve, Dios lo va a cumplir, así como lo ha hecho con el de al lado, así como lo ha hecho con el de enfrente, lo va a hacer conmigo también, amén, porque Él me ha dado una promesa, gloria a Dios. Y quiero que me acompañen a 2 de Timoteo 2, versículo 11, y con esto termino. Porque a veces queremos comparar la fidelidad de Dios con la nuestra, y no tiene comparación, amén. La fidelidad de Dios va más allá de lo que nosotros podemos comprender, como les decía en un principio. Quiero que leamos 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 11, y era un versículo que conmovía mi corazón al leerlo, porque es hermosa la fidelidad de Dios. El Señor es tan bueno y no tiene explicación ese amor y esa fidelidad de Dios. Quiero que leamos, dice en el versículo 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Hasta ahí es justo. Si nosotros morimos, viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Pero dice en el versículo 13 algo sorprendente. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Gloria a Dios. Él no puede negarse a sí mismo. Nuestro Dios es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a su palabra. Amén. Y Él permanece fiel. Aunque Él sabe que vamos a fallar, aunque Él sabe que somos infieles, Él espera nuestra fidelidad. Amén. Porque sabe que aunque fallemos, podemos volver a Él, podemos volver al camino correcto a causa de su fidelidad, porque su fidelidad no tiene fin. Amén. Porque su fidelidad es su naturaleza. Dice, no, Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel.
ahí donde estás. Que levantes tus manos y que si no has reconocido la fidelidad de Dios en tu vida, pidamos perdón en esta hora. Pidamos perdón si no hemos reconocido a ese Dios fiel.